Continuamos. Continuamos con ejemplos de la derivada del cociente. Entonces, la derivada de f, en este caso, será igual a la derivada de 4 más x por x por e a la x más, menos 4 más x por la derivada del denominador, que es x por e a la x. Así. Y todo esto sobre el denominador elevado al cuadrado. Esto es entonces, la derivada de 4 es 0 y la derivada de x es 1. Por lo tanto, aquí es 1 por x por e a la x menos 4 más x. Y x por e a la x hay que derivarlo como un producto. Por lo tanto, de la derivada de la primera, que es 1 por e a la x, más x por la derivada de e a la x, que sea la x. Y todo esto dividido por x al cuadrado por e a la 2x. Pues nada, esto simplificando, aquí tenemos x e a la x menos 4 más x. Permítanme factorizar aquí e a la x. Y todo esto sobre x al cuadrado por e a la 2x. Recuerde, la derivada terminó aquí, donde estoy poniendo la raya. De ahí en adelante es todo álgebra. Si yo miro el numerador, tengo un factor común, s a la x, que multiplica a x menos. Y ahora multiplicando aquí, paréntesis, 4 por 1 es 4. Aquí tengo una x más 4x es 5x. Más x al cuadrado. Y todo esto entre x al cuadrado por e a la 2x. Lo que está dentro del paréntesis todavía lo puedo simplificar. Y entonces aquí, ¿verdad? Tengo un e a la x en el numerador, tengo e a la 2x en el denominador, por lo tanto lo que me va a quedar es, en el denominador me va a quedar un solo e a la x. Y arriba nos va a quedar negativo 4. Aquí es x menos 5x es menos 4x y menos x al cuadrado. Y esa sería la forma más simple de poder representar a la primera derivada de esa función. ¿Ok? Ahora nos piden hallar la primera y la segunda derivada. ¿Ok? Entonces esto es, vamos a reescribir y lo vamos y expresar la raíz cuadrada como x a la 1 medio por e a la x. Y entonces para la primera derivada, pues como un producto, es la derivada de x al cuadrado, que es 1 medio por x a la negativa 1 medio por e a la x, más x a la 1 medio por la derivada de a la x, que sea la x. Esa es la primera derivada. Y la segunda derivada, pues aplicamos nuevamente la derivada del producto, pero dos veces. Esto es 1 medio. La derivada de x a la negativa 1 medio es negativo 1 medio por x elevado a la negativo 3 medios por e a la x, más 1 medio por x a la negativa 1 medio por la derivada de a la x, que sea la x. Más la derivada de x a la 1 medio, que es 1 medio por x a la negativa 1 medio por e a la x. Más x a la 1 medio por la derivada de a la x, que sea la x. Ok. Entonces observe, ya llegamos a la segunda derivada. El factor común es e a la x. Por ahora solo factorizo e a la x y miren, este término y este término son semejantes. Entonces en el primero voy a tener negativo 1 cuarto por x a la negativo 3 medios. Y aquí me va a quedar más x a la negativo 1 medio. Y aquí simplemente x a la 1 medio. La x se repite en cada uno de ellos, entonces vamos a factorizar. Y al factorizar, pues nos va a quedar lo siguiente. Se factoriza el factor común con el menor exponente, que en este caso es negativo 3 medios, por e a la x, por menos 1 cuarto, ¿verdad? Entonces ahora usted divide cada uno de estos términos, divide cada uno de estos términos entre el factor común. Entonces x a la negativo 3 medios entre x a la negativo 3 medios es 1. Más, cuando yo divido x a la negativo 1 medio entre x a la menos 3 medios, nos va a quedar simplemente x.
Y cuando yo divida x a la 1 medio entre x a la negativo 3 medio, me va a quedar x al cuadrado. Y le voy a explicar por qué. Porque si yo divido x a la negativo 1 medio sobre x a la negativo 3 medios, esto es x a la menos 1 medio más 3 medios. Y esto es x. De manera similar, pues lo hace para el siguiente término. ¿Ok? Ok, aquí también nos están pidiendo la segunda derivada. Entonces, la primera derivada es el denominador elevado al cuadrado. Y en el numerador tenemos la derivada del numerador, que es 1, por x al cuadrado menos 1, menos x por la derivada del denominador, que es 2x. Y esto es x al cuadrado menos 1 menos 2x al cuadrado. Y esto sobre x al cuadrado menos 1 todo al cuadrado. Y esto va a ser menos 1 menos x al cuadrado sobre x al cuadrado menos 1 todo elevado al cuadrado. ¿Ok? Si es que esto es la primera derivada. Entonces, para la segunda derivada, pues será el denominador al cuadrado, ¿verdad? Será x al cuadrado menos 1 todo al cuadrado. Y en el numerador nos va a quedar la derivada del numerador, que es negativo 2x, menos 1 menos x al cuadrado, por la derivada de x al cuadrado menos 1 todo al cuadrado. ¿Ok? Pero como yo no conozco la regla de la cadena, entonces tengo que desarrollar el cuadrado del binomio. Y esto es menos 2x. Aquí en menos puedo factorizar el menos y me queda más 1 más x al cuadrado. Y por la derivada de x al cuadrado menos 2x más 1. La derivada de esto. Y esto sobre, aquí perdónenme, se me quedó el cuadrado. Y esto es x al cuadrado menos 1 todo elevado a la cuarta potencia ahora. Sigo derivando. Entonces esto es menos 2x más 1 más x al cuadrado. Y la derivada de la expresión que está dentro del corchete es 2x menos 2. ¿Ok? Y todo esto sobre x al cuadrado menos 1 todo elevado a la cuarta potencia. Si yo conociera la regla de la cadena, pues esta derivada es muy simple. Pero nada. Finalmente, entonces, simplificando, nos va a quedar menos 2x más, aquí nos queda 2x más 2x al cuadrado menos 2, aquí es 2x a la 3, menos 2x al cuadrado. Y todo esto dividido por x al cuadrado menos 1, todo elevado a la cuarta potencia. Entonces, términos semejantes, solamente tengo estos dos que se cancelan. Y lo que nos queda finalmente, entonces, 2x a la 3. Puedo factorizar el 2. 2 que multiplica x a la 3 menos x al cuadrado menos 1. Y todo esto sobre x al cuadrado menos 1, todo elevado a la cuarta potencia. ¿Ok? Si es que, pues miren, derivar es algo muy simple, es aprenderse las reglas y les digo una cosa, tenemos que saber derivar y usted tiene que practicar mucho, mucho, mucho. ¿Ok? Así que nos detenemos allí.